mucha gente que es crítica explicaban, estamos hablando del cambio de una economía que consume mucho combustible fósil y hay que ir a una economía que sea más verde, ¿no? Una economía más respetuosa con el medio ambiente. Estamos experimentando, en los últimos 2 años se ha visto mucho, pues unas anomalías climáticas que son una pasada, ¿no? Las olas de calor, las inundaciones, todo tipo de cosas que han ocurrido que están muy relacionadas con, pues, bueno, con un desequilibrio que tal vez no lo hemos creado solamente nosotros, pero que está aquí. Y como vivimos en este planeta tenemos que ser conscientes de que hay que hacer algo para que esto no vaya a peor, sino a mejor. Pero a partir de ahí dices, vale, ¿cómo lo haces? Entonces resulta que surgen unos magnates que probablemente no son nada verdes, de hecho vuelan todos en avión como a la Agenda 2030, y dices, bueno, los primeros que consumís sois vosotros y que contamináis sois vosotros. Y sin embargo parece como que vamos a montar un mundo que nosotros vamos a estar al margen de él, pero para que todos vosotros hagáis lo que es mejor para el medio ambiente. O sea, la Agenda 2030 está como llevada por empresarios. Son los grandes empresarios. Los grandes pero que luego se asocian con los del... gobiernos para hacer esto. Hay un lobby de poder, llámalo gobiernos más élite empresarial del mundo, que son los que te van a intentar decir lo que tienes, cómo tienes que vivir y cómo tienes que hacer las cosas. Lo que pasa es que el ser humano es bastante hipócrita, ¿no? Entonces salimos de esta Agenda 2030 en Davos diciendo que para 2030 tenemos que conseguir X emisiones de CO2 o para 2050 hay que conseguir tal, y luego llega al año siguiente una guerra, se produce una crisis energética y todos los gobiernos reactivan la producción de carbón, reactivan lo que llamamos energía nuclear y encima la calificamos de energía verde. O sea, siempre nos pasa cuando hay un problema en el presente por el cual tu ciudadanía te juzga, prefieres solucionar el problema de corto plazo y olvidarte del problema de largo plazo. Yeah. Y eso nos ha llevado un poco a, acabamos de ver, se ha postergado el cambio, se decía que iba a prohibirse los coches de combustión a partir de 2025, empezaban a restringirlo y a raíz de las presiones de Alemania pues ya estamos hablando, se va a paralizar. Entonces sí que está relacionado con temas climáticos, ¿no? Agenda 2030. Totalmente. Y luego yo también lo que veo con temas climáticos, que obviamente es importante y se tiene que tratar, pero no hay que olvidarse que el mundo al final es una guerra entre todos países y tal, y si tú pues quieres tener un buen país, que tu población esté tranquila y tal, igual lo primero es estar bien tú y luego ya pensaremos en lo otro, porque si eres un país totalmente verde y tal y te ataca otro, igual prefieres defenderte que ser verde. Digamos que el conseguir un equilibrio interno sin equilibrio externo es muy difícil, y solamente hay ciertos países. Suiza ha sido un ejemplo de mantenerte al margen de todos los conflictos a lo largo de la historia, ¿no? O Andorra, por ejemplo. Y dices, bueno, pues son países que intentan no participar de la tensión geopolítica que hay en cada momento, pero ahora mismo esa tensión geopolítica es enorme. Ray Dalio, en su libro de los ciclos, te viene a mostrar un poco cómo cada X décadas surgen conflictos bélicos para solucionar tensiones que cada vez van a más, ¿no? Tenemos el Taiwán entre Estados Unidos y China. Por esa lucha se fabrican prácticamente el 85% de los semiconductores. Siempre hay un motivo económico detrás de cualquier conflicto bélico. La situación que se está viviendo en Ucrania, con el G7 apoyando a muerte con la OTAN a Ucrania, mientras que otros países siguen comerciando con Rusia. Se está dividiendo el mundo, ¿no? Y es un clima muy peligroso. Y estar al margen de esto no va a ser nada sencillo. ¿Crees que veremos algún conflicto bélico importante pronto? Pues deseo que no, pero no lo descarto. Creo que estamos en un punto muy complicado. Y que cualquier cosa puede desencadenar. Sí, perder una hegemonía como imperio. O sea, si Estados Unidos durante los próximos años viese de verdad en peligro el seguir liderando a nivel económico y militar el mundo en favor, por ejemplo, de una potencia como China, va a ir con todo, ¿no? Creo que va a ir con todo. Creo que no va a acceder a ser relegado a un segundo puesto sin luchar con todos los medios posibles. Si no me equivoco, lo que decía Ray Dalio es como que para que una potencia deje de ser potencia es o una guerra civil. Sí. Que también podría ser una solución, por lo que tú decías, de desigualdades y tal, y que
como que el propio país se autodestruya sin necesidad de que... Sí, la crispación social la estamos viendo también, ¿no? Cada vez se polariza más el voto, cada vez sale más la extrema izquierda o la extrema derecha en los países. En Estados Unidos hemos visto un movimiento racista enorme durante los últimos 2 años. Se está juzgando a un presidente por incitar a no aceptar el resultado electoral, por tomar el Congreso. Yo creo que hay una crispación cada vez más obvia en la sociedad y eso es un caldo de cultivo muy peligroso. No quiere decir que siempre que pasa esto acabe mal. Lo estamos viviendo en España, ¿no? Con el mundo, la amnistía, el independentismo, el nuevo gobierno que se quieren formar. Y ya ves que la gente no es neutra, es o muy a favor o muy en contra de esto. Con lo cual, esto está pasando en todos sitios. Y es una chispa, ¿no? Esto es como estar andando por encima de un charco de gasolina y falta la chispa que lo haga explotar. Con lo cual, sí, yo creo que estamos en una situación donde hay que ser muy cuidadoso y desde luego tener, no digo negativo, pero sí ser consciente de que podría haber un problema. Sí, protegerse más que otra cosa. Exactamente.